Pecador salvó, fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. En los peligros o aflicción. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos, hermanos que están a esta hora de la tarde en su pantalla. Una cordial bienvenida. También le invitamos a realizar, como los días jueves, los cursos de Emaús. Aquí están los cursos de Emaús con su hojita de respuesta. Aquí tenemos Cristo amo a la iglesia, una clase instructiva, una clase para aprender, en la que usted puede estudiar y después desarrollar lo que ha estudiado con respecto al amor de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, con respecto a la iglesia. La iglesia que es posesión de Él, lo puede encontrar aquí, puede estudiarlo con diferentes citas en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, diferentes citas con base bíblica para que usted lea, para que usted estudie, para que pueda comprender de qué se trata este curso de Emaús, Cristo amó a la iglesia. Así que dicho esto, le invitamos a lo más importante, que es la palabra de nuestro Dios, y le invitamos a que busque una Biblia, tome una Biblia, se acomode, se siente y abra su Biblia en el libro de los Salmos. El libro de los Salmos, vamos a ir al Salmo número 62. Hemos estado leyendo, hemos estado mirando, hemos estado considerando textos de la palabra de Dios con respecto al libro de los Salmos, el cántico que tenía el pueblo de Israel hacia su Dios, oraciones también que hay, que tenían David con respecto a su Dios. David, que fue el escritor de la mitad del libro de los Salmos, y también hay salmos anónimos, y hay salmos que escribió Moisés, Etán, Enán, y así otras personas inspirados por el Espíritu Santo que escribieron este libro de los Salmos, el cual consta de 150 salmos. El libro más extenso de la palabra de Dios, el libro de los Salmos, contiene 150 salmos. Así que vamos ahora al Salmo número 62. ¿Lo encontró? Vamos al verso número 1, que nos dice: en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. El verso número 8. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confiéis en la violencia, ni en la rapiña
no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Verso 11. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Un salmo de David dirigido al jefe de los músicos Jedutum. Este Jedutum es Etán. Jedutum o Etán es lo mismo. Solamente en Dios confiaba David. Solamente en Él. Solamente en su Dios tenía puesta la esperanza. El único Dios, el único Dios verdadero, el cual era el Dios de David, el que lo había hecho que fuera rey sobre su pueblo. Un hombre conforme al corazón de Dios, el único Dios, solamente en Él confiaba, solamente en Él era su esperanza. Después que David tenía tanto problema, tanta dificultad, estando en graves apuros en el Salmo 60, 61, 62, 63, David escribe estos salmos inspirado por el Espíritu Santo, estando en graves problemas, y él sabía que solamente Dios, y en Dios estaba su alma quieta, el alma que todos los seres humanos tenemos. Usted tiene un alma, usted es un alma, usted tiene un alma preciosa que salvar. Su alma, ¿cómo está? Su alma tiene quietud. Solamente en Dios está su alma quieta. Su esperanza está puesta en Dios. En Dios está calmada, está tranquila mi alma. David sabía esto, David confiaba en esto, en el único Dios, en el Creador, el que hizo todas las cosas. ¿Piensa esto usted? ¿Dónde está quieta su alma? ¿En quién está puesta su mente, su esperanza? ¿Piensa usted en Dios? ¿Solamente en Dios? Porque también habían otros hombres que maldecían y solamente ellos querían maldecir. Maldecían en su corazón y no querían para nada y no querían saber nada de Dios. Y Dios es el único creador de todas las cosas. En Isaías 45, 12 dice: yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Yo hice la tierra, así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Él es el creador, Él es el que hizo todas las cosas. Yo hice la tierra, y dice Dios. Yo hice la tierra, yo la formé. Yo creé al hombre, con mis manos lo formé. Porque cuando creó al hombre, Dios lo formó con sus manos. Todas las cosas que fueron creadas, Dios dijo y se hizo. Pero con el hombre fue distinto, Él empleó sus manos. ¡Qué amor, qué cariño, qué ternura! Con sus manos Él formó al hombre del polvo de la tierra. Con sus manos nos formó. Y Dios quiere el bien para nosotros. Y Él quería el bien para Adán y para Eva. Pero ellos no quisieron. Quisieron oír la voz de la serpiente y se apartaron de la presencia de Dios. Se apartaron y fueron destituidos de la presencia de Dios. Esa comunión que había íntima entre Dios y el hombre se cortó por el pecado. El pecado que está en nosotros, el pecado que mora en nosotros. Ese pecado que se acarrió, que fue el desastre para la raza humana, se acarrió desde el huerto de Edén hasta ahora. Y hay hombres que no han querido y no quieren obedecer y no quieren entender que solamente hay un Dios
¿Cuántas veces el pueblo de Israel, cuántas veces se le habló al pueblo de Israel, cuántas veces por intermedio de los profetas, por intermedio de los enviados de Dios se le decía que no se apartaran, que siguieran a Dios, porque Él los había sacado de la tierra de Egipto con mano poderosa, pero el pueblo no quería obedecer, el pueblo no quería obedecer, el pueblo se apartaba. Hubo un rey, conociendo el poder de Dios, todo su amor, un rey, Acab, un rey que hizo gran maldad. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Este rey Acab es el rey de Israel, el reino del norte, y su nombre significa semejante al Padre. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. La capital de Israel era Samaria, y la capital de Judá era Jerusalén. Ya el reino se había dividido. Ya Israel se había dividido entre el reino del norte y el reino del sur. Y esto, lo que la palabra de Dios aquí escribió, es con respecto a Acab, rey de Israel. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal. Etbaal, rey de los sidonios, a los cuales Dios le había dicho que no se acercaran a esos pueblos, que no siguieran sus costumbres, y menos adorar a dioses ajenos, solamente a su Dios, el único Dios verdadero, Jehová Dios. Y esta mujer, Jezabel, una mujer mala, una mujer perversa, era hija de este rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. ¡Qué pecados tan grandes! Baal era un dios en el cual en los cultos había homosexualismo, había depravación. En las sacerdotisas que estaban en ese templo eran mujeres prostitutas que hacían terribles pecados sexuales para adorar y complacer a su Dios. Y este rey Acab obedeció la voz de su mujer porque ella le incitaba a que hiciera esto, a que hiciera aquello, y ella le incitaba a que colocara altares para su dios Baal en el pueblo de Israel. Y este rey Acab obedeció la voz de la mujer, de su mujer. No hubo una mujer tan perversa como Jezabel, y además reinó en el pueblo de Dios. Los sidonios, este pueblo que actualmente en el Líbano, la República Libanesa, un pueblo que aún está en idolatría, un pueblo que aún sigue adorando a dioses ajenos, y no piensan y no tienen en su mente para nada a Dios. Hizo también Acab una imagen de Asera. Baal era el dios hombre y Asera era la diosa mujer, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Qué cosa tan grande, qué cosa tan mala cometió este rey Acab, que estaba a cargo de reinar el pueblo de Dios.
de que el pueblo de Dios obedeciera e hiciera como él quería. Pero Acab no. Acab no obedeció. Acab hizo lo que su mujer le decía. Su mujer le decía, hace esto, y él lo hacía. Coloca dioses aquí, y él lo hacía. ¿Por qué sería esto? Conociendo la palabra de Dios, Acab, conociendo todo lo que había hecho Dios con Israel, sabiendo que lo había sacado con mano poderosa de Egipto, escuchando todo lo que se hablaba en ese tiempo, sabía todo esto él, pero no siguió a Dios, al único Dios, Jehová Dios, no siguió con toda su mente y con todo su corazón, sino que siguió a Baal, Dios abominable de los sidonios, y por ende su mujer le obligaba también a que obedeciera lo que ella le decía, y él obedecía. No obedecía lo que Dios le decía. Y hubo una sequía total, hubo una sequía completa en ese tiempo por mandato de Dios. Y un hombre, el cual se llamaba Elías, un hombre valiente, para él sí, su único Dios era Jehová Dios. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen a la mesa de Jezabel. Qué cosa tan grande. Un hombre, un solo profeta de Dios, porque a todos los otros lo habían matado. Esta mujer quiso exterminar el culto a Dios y quiso exterminar a todos los profetas de Dios. Y uno solo, Elías, uno solo. He aquí, dice aquí en la palabra de Dios. Usted puede leer después en Primero de Reyes 18. Ahí está toda la historia. Un solo hombre quedó, Elías. Elías, cuyo nombre significa mi Dios es Jehová. Elías, cuyo nombre significa mi Dios es Jehová. Un hombre contra 850 profetas de Baal y de Acera, y contra todo un país en contra. Un solo hombre, valiente, esforzado. Elías soportó la prueba, soportó la lucha. Él solamente, contra toda esta maldad, contra todos estos profetas de Baal y contra todos estos profetas de Acera, firme y adelante, y se presentó después delante del rey y le dijo que iba a haber lluvia, pero por mandato de Dios, cuando Dios quisiera. Qué valentía tan grande. ¿Cuántas veces nosotros tenemos una lucha, muchas veces incontrolable? ¿Cuántas personas a veces están en contra de nosotros? ¿Cuántas personas a veces nos menoscaban, nos insultan? Somos humanos y a veces también contestamos porque somos humanos. Pero aquí Elías solo contra 850 profetas del mal y contra todo un pueblo que también estaba en contra de él, porque el pueblo también seguía las enseñanzas que su rey dictaba y seguían adorando a Baal y seguían adorando a Acera. La lucha, el problema, la dificultad viene de diferentes maneras, viene de una o de otra índole. ¿Y qué hacemos nosotros cuando viene la lucha? ¿Solamente esperamos en Dios? ¿Solamente estamos
pendientes de lo que Él nos dice, o muchas veces queremos huir, queremos seguir la corriente que nos lleva por un camino que no corresponde, nos va a llevar, la corriente nos va a llevar a un lugar que va a ser desastroso para nuestra vida. No pensamos que solamente en Dios está toda nuestra confianza. No pensamos que solamente en Él reposa nuestra alma. Nuestra alma reposa en Dios. Está mi alma confiada, está mi alma reposando en Dios, en su palabra, en la oración, en las cosas que Él nos dice. Usted tiene una alma, amigo, amiga, usted tiene un alma. Y su alma necesita salvación. Su alma necesita salvarse. No siga por ese camino, no siga por ese desenfreno, porque su alma ahora necesita la salvación. Ahora necesita estar a cuenta con Dios. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. ¿Por qué no derrama su corazón delante de Dios? ¿Por qué no le pide perdón por sus pecados? ¿Por qué no dice, oh Señor Jesús, yo sé que tú moriste en la cruz por mí, te pido perdón, quiero que me salves, e inmediatamente Él le va a salvar? No piense y no siga como lo hizo este rey Acab, que siguió los designios de su corazón, siguió lo que su mujer Jezabel le decía, que era reina y era de un pueblo que no era Israel, era del pueblo de los sidonios, era del pueblo de los fenicios que eran anteriormente. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a obedecer a la voz de Dios? ¿O va a seguir a Baal? ¿O va a seguir a Sera? ¿O no va a prestar oído a la voz de Dios ahora que es el tiempo aceptable? Él no quiere que usted se pierda, amigo, amiga. Elías, valiente hombre, para él su único refugio, su único Dios era Dios Jehová. Y no hay otro fuera de Él. ¿Qué va a hacer usted? Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Somos mentirosos. Mentimos. No decimos la verdad. ¿Ha mentido usted? ¿Cuántas veces ha mentido? ¿Por qué miente? Dice un día que cree en el Señor Jesucristo y al otro día sigue su desenfreno pasional y se olvida. El lunes, el martes, el miércoles no voy. El jueves no voy a la iglesia. El sábado y el domingo voy porque son los días importantes. Y el día lunes vuelvo a mi desenfreno pasional nuevamente. Pesándolos a todos igualmente en la balanza. Fuimos pesados y fuimos hallados culpables. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dios en su justicia dice que el hombre está destituido de su gloria. Pero en su amor y en su misericordia nos regaló, es un regalo la salvación. Nos regaló este regalo precioso que Dios nos dio. Llena el alma de gozo porque Él me salvó. ¿Lo ha salvado a usted? ¿Le gustaría ser salvo? Solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente Cristo. Solamente en Él. Es un corito que cantamos, solamente en Cristo.
Solamente en Él hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, que descendió de su excelsa gloria a este mundo impío, pecador, en el que no había nada bueno, vino a este mundo a dar su vida en rescate por muchos. Y usted, amigo, amiga, está incluido. ¿Usted le gustaría estar incluido en los muchos? ¿Le gustaría obtener salvación ahora? Ni en la rapiña. No os envanezcáis. Es un término que se refiere a cierto delito que se comete de manera violenta. El robo, la rapiña. ¿Vive de rapiña usted? ¿Vive del robo? Ojalá que no. Ojalá que haya dejado ese pecado del robo, porque a ningún lugar le lleva. Solamente le lleva a la destrucción y a la muerte eterna, amigo, amiga, joven, señorita. Si usted está en el robo, si usted está en ese pecado, retírese, aléjese de él, porque a ningún lugar bueno le va a llevar. Solamente le llevará a la condenación eterna. El robo es por un momento, el gozo es por un momento del robo. Después, cuando pasa el robo, viene el vacío total en el ser humano. Viene un vacío total y completo. Y en el Señor Jesucristo, el que le ofrece salvación ahora es nuestro Salvador, le ofrece salvación para que usted tenga salvación, vida eterna, paz eterna, con contentamiento, con gozo, con alegría. ¿No le gustaría tener eso? Deje el robo de un lado. Deje ese pecado que a los ojos de Dios no es bueno, porque es pecado. En su palabra dice, no robarás. ¿Y por qué sigue robando? Usted que dijo que había aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, ¿y por qué sigue robando? ¿Por qué roba? Si eso está malo, no lo haga. No lo haga más, desde ahora para adelante, no lo haga. Las cosas viejas pasaron, aquí, todas son hechas nuevas. Y si se aumentan las riquezas, no pongáis en el corazón en ellas. Si Dios le ha dado riqueza, no ponga el corazón en ellas. ¿Por qué? Porque las riquezas son pasajeras. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y tu plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No nos olvidemos de a dónde hemos salido. No nos olvidemos de a dónde nos sacó nuestro Dios. Qué cosa tan grande y tan maravillosa. De la escoria nos sacó, del pecado, de la tierra de Egipto. Nos sacó donde estaba el mal, donde estaba el robo, donde estaba el adulterio, la fornicación, donde estaban todas las perversiones sexuales habidas y por haber. De ahí nos sacó. No nos olvidemos de a dónde nos sacó. Nos sacó de tierra de Egipto, y cuando tuviéramos dinero, cuando tuviéramos alguna posesión un poco alta, no nos olvidemos de a dónde salimos. No hay que olvidarse de a dónde salimos, porque así como tenemos hoy día, mañana no podemos tener nada. ¿Y cómo va a estar nuestro corazón? ¿Cómo va a estar nuestro ser? ¿Cómo va a estar nuestra alma? ¿Vamos a seguir adorando a nuestro Dios? ¿Vamos a estar en reuniones? ¿Vamos a estar con gozo, con alegría, con la esperanza de que el Señor viene y nos va a llevar a su presencia? El Señor viene a las nubes y nos va a llevar en su primera venida, como aprendíamos ayer, en su primera venida. Él viene a las nubes y después viene a la tierra a establecer su reino milenial. Pero lo primero es que la iglesia se va. Usted, por favor, se lo pedimos, venga a Cristo para que sea hijo de Él, para que pertenezca a la iglesia. Y cuando venga ese momento, y cuando llegue el momento en que el Señor viene a buscar a su iglesia, nos vamos con Él. Me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. Es un corito que cantamos. ¿No le gustaría irse con Él?
¿No le gustaría irse con nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, que sufrió por regalarnos esta salvación? No nos olvidemos de dónde salimos. Nunca tenemos que olvidar de nuestra mente, mirar atrás. No tenemos que endurecer nuestro corazón pensando que nunca se nos va a acabar. Porque nadie sabe el día de mañana. No conocemos el día de mañana. Y si estamos confiados en Dios, Él sí lo sabe. Y si Él quiere nos da, y si no quiere, no nos da. Hubo un hombre rico. Y diré a mi alma, muchos bienes tiene guardado para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? No puede un alma tener la paz, la tranquilidad, el gozo, la alegría, si no está el Señor Jesucristo en él. Si no está el Espíritu Santo en esa persona, esa alma, tu alma, no puede tener gozo, no puede tener paz, no puede tener contentamiento, porque el Señor Jesucristo es el único que puede dar a tu alma la paz completa, necesaria, la salvación de tu alma, la cual el Señor Jesucristo pagó allá en el lugar de la calavera. Él pagó por ti, amigo, amiga, Él pagó por tu alma. Piensa eso, Él pagó por ti y quiere la salvación eterna para ti, ahora y para siempre. ¿Qué va a hacer usted con la palabra? ¿La va a tomar? ¿La va a recibirla con gozo? Como aquellos hombres de Nínive que tomaron, cuando Jonás le fue a predicarle, se arrepintieron, vistieron cilicio, ayunaron y recibieron la palabra de Dios. Y Dios no hizo lo que iba a hacer. Calmó el castigo para esa ciudad. ¿Qué va a hacer usted, amigo, amiga? ¿Va a aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador personal? ¿O va a seguir tal como estaba? Ojalá que no. Ojalá que cambie, porque este es el momento preciso. Este es el instante preciso en que usted puede recibir la salvación de su alma. Gracias. Vamos a ir ahora a un himno y después con la palabra de nuestro Dios, nuestro querido hermano don Luis Sánchez. Pecador, sin más confiar
Bien, estamos estudiando en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, en el capítulo 2, Gálatas, capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 9 de la carta a los Gálatas, capítulo 2, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los judíos. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Seamos que la lectura de la palabra de Dios, por supuesto, nos ayude a entender el mensaje. Este mensaje sencillo que acá en la iglesia en Galacia lo estaba siendo tergiversado porque habían llegado allí, en aquel tiempo estamos en tiempos de transición todavía cuando se escribe esta carta. La iglesia en Jerusalén es una iglesia 100% judío y que todavía tienen algunas prácticas y todavía están considerando algunas cosas de la ley. Todavía ellos no han entendido muy bien la doctrina del Evangelio y habían algunos que eran muy celosos de aquellas tradiciones y estos eran los que estaban perturbando y estaban contradiciendo lo que era el mensaje del Evangelio. Pablo y Bernabé, quienes suben a Jerusalén, ellos están allí reunidos en secreto, en privado primero con los apóstoles más antiguos para considerar el evangelio que ellos estaban predicando, y coinciden en que es el mismo evangelio que predican tanto a los judíos como a los gentiles, porque el evangelio es uno solo. Y este evangelio tiene que ver con la buena noticia de parte de Dios, que Dios amó de tal manera a las personas que viven en este globo terráqueo, que envió a su único Hijo para que muriese en la cruz a fin de
salvar y dar vida eterna a todos aquellos que se apropian de la única obra que Dios acepta para el perdón de los pecados. Así, una vez que hubo todo este reconocimiento, aquí se menciona a Santiago, que era el medio hermano del Señor Jesús. Él no es apóstol, pero Pedro sí es apóstol, y también Juan son apóstoles. Y ellos, que eran considerados los que sostenían las doctrinas de la gracia de Dios allí en Jerusalén, ellos le dan la diestra en señal de compañerismo a Pablo y a Bernabé. Y enseguida se ponen de acuerdo que Pablo y Bernabé van a ir a predicar el Evangelio a los gentiles y por supuesto los demás a los judíos. Solamente les piden que no se olviden de los pobres que hay allí en Jerusalén. Como ya habíamos mencionado en la carta a los Corintios, allí se había hecho una colecta, una ofrenda para ayudar a aquellos que estaban pasando necesidades allí por la persecución, habían quedado sin trabajos, habían perdido sus ocupaciones y tenían necesidades económicas. Así, para ellos es la petición aquí. Dice, por lo cual también procuré con diligencia. Aquí vemos que el amor de Dios para con los hermanos, para con los creyentes, es el que mueve todo esto. No hay aquí una respuesta tardía, ni mucho menos una pesadez, sino con diligencia, o sea, con rapidez, con suma rapidez, haciendo esto para ir en ayuda de sus hermanos que están sufriendo necesidades. El versículo 11 nos sugiere un cambio, este término pero. Y aquí están en la iglesia en Antioquía, ya han regresado de Jerusalén, y viene el apóstol Pedro a visitar la iglesia en Antioquía. Y cuando Pedro llega allá a Antioquía, donde había muchos creyentes gentiles, Pedro había tenido un gran privilegio, porque Dios en su gracia fue a él al que primero envió a la casa de un gentil a predicar el Evangelio. Y como vuelvo a repetir, para que entendamos todo, un gentil era una persona que no pertenecía de ningún modo al pueblo de Israel. Así pues, esos son los gentiles. Y si nosotros vamos allí a Hechos, el capítulo 10, nos vamos a encontrar que Pedro es enviado a predicar a la casa de Cornelio, un centurión, un gentil, y como hasta ese momento todavía estaban y seguían las barreras raciales, Dios primero trata con Pedro para hacerle entender que Dios no hace acepción de personas. Y para ello, Dios le hace caer en un éxtasis a Pedro y le muestra una visión. Y dice en el capítulo 10, en el versículo 9, al siguiente día, mientras ellos iban por el camino, los que venían desde Cesarea, a buscar a Pedro, y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta del mediodía, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis, y vio del cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió a él la voz la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces.
y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Así él entiende y luego él va a decir que Dios no hace acepción de personas, sino que Dios en todo tiempo Él quiere salvar y quiere salvar a todos los hombres. Y para Dios, tanto los israelitas, los judíos, como los gentiles son iguales, tienen el mismo valor. Aun cuando los judíos, ellos tuvieron un gran privilegio de recibir directamente de parte de Dios la ley y ser un pueblo apartado por Dios para poner en él su nombre. Sin embargo, Dios ama tanto a los judíos como a los gentiles. Así, Pedro había comprendido esta verdad, pero de pronto él llega allí a Antioquía y mientras está un tiempo allí, él está feliz compartiendo en la comunión, participando de los alimentos que los hermanos gentiles allí estaban consumiendo y él no tenía ningún problema. Pero de repente llegan unos hombres allí que según ellos venían enviados por Santiago o por Jacobo, que es el mismo, y estos eran judaizantes. Ahora Pablo ya había tenido ese encuentro con aquellos judaizantes y no había cedido ni un ápice ante ellos, porque eso era contrario a la doctrina del Evangelio. Y Pedro, cuando ve llegar a estos hombres, él tiene temor y se retrae. Y ya no participa de la comunión con los creyentes gentiles, sino que él empieza a hacer a los creyentes gentiles que empiecen a participar de las observancias de la ley y aquellas tradiciones que tenía la ley. Y esto se hizo público. Y esto atentaba en contra del Evangelio de la gracia de Dios. Y no importa quién fuera Pedro, un hombre importante, no importa su prestigio, no importa el puesto que él ocupaba. Esto era tremendamente ofensivo al mensaje del Evangelio. Y como esto se hizo en público, Pablo no tiene ningún temor ni problema en llamar la atención a Pedro, y lo hace en público, porque esto que estaban haciendo era una simulación, una hipocresía. Entonces, Pablo dice a Pedro, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación, esta palabra simulación significa hipocresía, significa tener una careta, estar actuando, simular ser una persona que no lo era o tener algunas prácticas que realmente no eran suyas. Y también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi, dice el apóstol Pablo, que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles, no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y esto era realmente un gran daño hecho a los creyentes. Pedro estaba volviéndose atrás en su conocimiento y en sus prácticas.
Y Pedro estaba haciendo un daño a la iglesia. Y por supuesto, Dios impide y lo hace en forma tajante para que esto no siga de esta forma. Porque las mezclas, las mezcolanzas no vienen de parte de Dios. Dios no salvó a nadie, ni nadie fue salvo, jamás fue justificado por medio de la ley, ni por observar las prácticas de la ley. Así Pedro, que conocía muy bien estas verdades, ahora él tenía miedo de que los judíos, aquellos que venían de parte de Jacobo, le vieran actuar con libertad, con aquella libertad que él había recibido de Cristo al recibir al Señor Jesús como su Salvador, su único Salvador personal. Ahora, ¿cuál era el miedo que tendría Pedro? Tal vez él tenía miedo de perder la popularidad que él tenía hasta ese momento a expensas de la doctrina. Ciertamente esto no era para nada bueno. Así Pablo, él no tiene ningún problema en encararle. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ya Pablo había participado de esto y él se había negado rotundamente. Y él dice: nosotros, refiriéndose a Pedro y a él, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Aquí la fe de Jesucristo es un genitivo objetivo, vale decir, la fe en Jesucristo. Es el término aquí al cual apunta. La fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y esto es una gran verdad que nosotros tenemos en la palabra de Dios. ¿Qué era lo que hacía la ley en la antigüedad, cuando la ley estaba vigente para Israel? Porque la ley fue dada a Israel y los judíos nada tenemos que ver con la ley. La ley condenaba, juzgaba y condenaba al pecador, pero jamás le dio absolución de sus pecados. Nunca le dio absolución de los pecados. Así, cuando el apóstol escribe a los romanos en el capítulo 5, él dice: justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así la justificación, y cuando hablamos de justificación, ese término significa ser declarados justos. En el hombre, en el ser humano, en la mujer, no hay ninguna justicia en nosotros, sino cuando nosotros recibimos a Cristo, Dios nos pone a nuestra cuenta la justicia de Cristo, y Él nos ve justo porque nos ve en su Hijo, en el Señor Jesucristo. Aquí, como usted puede ver, mi querido amigo, no estamos hablando de religión, estamos hablando de salvación, y tiene que ver con que Dios justifica o declara justo a aquel que se apropia por fe en la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Aquel que acepta por fe aquella única obra de salvación, de redención que Dios aceptará para nuestra salvación. Así, si alguien que, como Pedro, él había antes conocido la verdad del Evangelio y había ya aprendido que la ley no es un medio para justificar del pecado, ni tampoco es un medio para vivir la vida cristiana en santidad, entonces él, si volvía a retomar en aquellas cosas, él se estaba haciendo transgresor, estaba volviendo a reconstruir aquello que él mismo antes había destruido. Así el apóstol dice: porque yo por medio de la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir
para Dios. Ya hemos mencionado reiteradas veces que Cristo, Él cumplió a plena satisfacción de Dios la ley y que solamente ahora uno es salvo por la gracia de Dios, es un regalo de Dios la salvación, no por obras para que ninguno se gloríe. Así el apóstol hace esta gran declaración: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y esas palabras son el claro testimonio de un corazón agradecido por la salvación provista por Dios a través de la muerte de Cristo. Y es la declaración que todos los creyentes en Cristo podemos hacer, aquellos que tenemos esta experiencia de que Cristo nos ha salvado por su gracia, que hemos sido perdonados por su gran misericordia y que ahora estamos en Él. El Espíritu Santo, quien viene a morar en el cuerpo del creyente que recibe a Cristo como su Salvador personal, una de las obras que Él quiere hacer es reproducir al Señor Jesucristo en nosotros. Y por eso dice el apóstol Pablo: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Vale decir, nosotros como creyentes debiéramos vivir cada vez más lo que es el Señor Jesucristo, y que nosotros, el yo, el orgullo, el egoísmo, vaya desapareciendo, que se vaya viendo el amor del Señor Jesucristo en cada uno de nosotros, ya que por la muerte de Cristo hemos obtenido la salvación. Y lo que vivo en el cuerpo, nosotros aquí la carne tiene que ver con cuerpo, no tiene que ver con la vieja naturaleza, sino con el cuerpo. Y lo que vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y este Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuándo se entregó a sí mismo por mí? Fue cuando Él dio su vida en la cruz. Ojalá usted pueda, mi amigo, valorar esta obra de sustitución que Dios hizo por su Hijo amado, el Señor Jesucristo, para que usted pueda tener vida eterna y perdón de pecados. ¿Cuándo usted puede tener vida eterna y perdón de pecados? En el momento mismo que usted vaya de rodillas delante del Señor Jesús, ahí mismo donde usted está, y le confiese sus pecados y le diga al Señor: Señor, yo quiero que tú me salves porque confío que el Señor Jesús, cuando estaba en la cruz, Él llevó mis pecados sobre su cuerpo, sobre el madero. Al corazón contrito y humillado, Dios no desecha; al que a Él viene, Él no echa fuera. Así, venga con toda confianza, porque el Señor Jesús le amó de tal manera que dio su vida para salvarle. Vamos a escuchar otro himno antes de cerrar el programa. Con el fin de serle
Muy bien, les damos las gracias por habernos acompañado en esta tarde y con mucho aprecio, cariño, le invitamos a nuestras reuniones que se celebran en Pedro Iglesias, número 189, a una cuadra de Plaza de Armas, aquí en Lota Abajo, los días miércoles, los días viernes y también los días domingo a las 7 de la tarde. Y se me había quedado en el tintero con respecto a los cursos de Maús. A esa dirección puede dirigirse y también al número de teléfono que sale en su pantalla, joven señorita o persona de más edad. Muchas gracias. Este sábado también tenemos una clase bíblica a las 6:30 de la tarde. Le invitamos, usted será muy bienvenido. Y si el Señor lo permite, el próximo jueves continuaremos con el Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Deseamos que el Señor le bendiga y que tenga un hermoso fin de semana. Su